Pues bienvenidos a Tapachula. Hace 4 horas y media estábamos en la otra frontera de México, la que da con Estados Unidos, y ahora estamos aquí, en Chiapas, justo en la frontera con Guatemala. Estamos en Tapachula. Acabamos de llegar aquí al aeropuerto y vean qué bonitos vestidos, ¿ya vieron? Y pues bueno, este es el aeropuerto. Por allá se aborda. Como podemos ver, pues es un aeropuerto bastante pequeño. Y pues bueno, aquí empezamos nuestra aventura en el hermoso estado de Chiapas. No vamos a meter maleta atrás. Gracias. Tapachula fue fundada como pueblo tributario de los aztecas en 1486. El 10 de enero de 1924, el general Tiburcio Fernández Ruiz, gobernador del estado, promulga el decreto que declara a la ciudad de Tapachula como capital provisional de Chiapas. En 1997, por decreto del Congreso del Estado, se le agregó los apellidos de Fray Matías de Córdoba y Ordóñez a la ciudad de Tapachula. Pues bueno, hemos llegado ya a nuestro Airbnb. Ya tomamos nuestras llaves y vamos a buscar a nuestro departamento, que es en el piso número 1. Acá estamos. Y tengo entendido que es aquí. A ver, vamos a ver. Aquí está. Pues pues aquí estamos. Este va a ser nuestro hogar las próximas creo que son 72 horas, son 4 días, 3 días. Bueno, aquí está el baño. Bueno, espérenme. Bueno, que soy nueva en esto. Ahí está. Este es nuestro baño. Aquí hay un lugar donde guardar cosas. Esta es nuestra cocina. Tenemos agua, tenemos trastes para usar, cafetera, licuadora, cerillos, horno de microondas. Ahí también tenemos un refri, una linda sala. Y a ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esta, por supuesto, que debe ser la habitación. Así es. Bueno, el ventilador se agradece porque sí hace un buen calorcito, no exagerado, de hecho está rico. Me recuerda a esas veces en las que iba de vacaciones a lugares en donde el agua del mar sí estaba calientita. Aquí estamos, bueno, ahí tenemos la tele, ahí están los controles, para que no se diga. Y pues, como ven, este será nuestro depto los próximos 3 días. O sea, hoy es domingo, queramos lunes, martes y el miércoles ya al mediodía nos vamos. Creo que la salida es a las 11. Así que, pues bueno, bienvenidos, señoras y señores, a nuestro hogar. Quiero decirles que en este viaje a Tapachula vengo literal de mochilera, porque efectivamente traigo nada más una mochila, bueno, y una cangurera o algo parecido a eso, y ya, no más. Me vine lo más ligera posible, así que no venimos cargando de más, espero que tampoco de menos, así que vine simplemente con lo indispensable para esta semana. Así que pues a ver qué tal nos va, porque es la primera vez que vengo literal con lo justito. Y a eso me refiero en cuanto a ropa en general, ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a probar qué tal somos de mochileros, sin necesidad de tantas cosas. Entonces, digo, eso no quiere decir que nos maltratemos y nos vayamos a dormir en la calle, ¿verdad? Cuando te puedes dormir en una linda cama. Entonces, pero no venimos cargando muchísimas cosas como en otras ocasiones. Así que, pues bueno,
Hoy que acabamos de llegar, hoy es domingo, ya es un poco tarde, son las... Bueno, aquí tengo las 5:47, pero en realidad son las 7:47, aquí son 2 horas adelante, no sé por qué no se cambió el reloj, pero aquí ya son prácticamente las 8 de la noche. Entonces pues vamos a pues a ver, a diferencia de Europa que se oscurece hasta las 10:30, aquí no, aquí en cualquier momento ya empieza a oscurecerse. Entonces si quiero ir a comer algo o a comprar algo o lo que sea, pues sí voy a tener que salir, o sea, ya, en este instante, porque si no, luego como también no conozco, pues me pueden cerrar o demás. Entonces pues vamos. Tapachula tiene una extensión territorial de 303 kilómetros cuadrados y una altitud de 170 metros sobre el nivel del mar. Está situada en la región del Soconusco, en la costa sur del estado de Chiapas, y es fronteriza con Guatemala. Es la segunda ciudad más poblada e importante del estado, después de la capital actual, Tuxtla Gutiérrez. Según el censo del 2020, cuenta con una población de 353.706 habitantes. Pues nos encontramos en el Parque Bicentenario aquí en Tapachula, Chiapas. Hoy es un día muy tranquilo porque es lunes y además es a las 9 de la mañana, así que pues todo muy tranquilo. Como pueden ver, prácticamente no hay nadie. También tenemos ahí la primera iglesia evangelista bautista. Allá atrás veíamos un pequeño kiosco. Y bueno, aquí pues hay un poco de sombra que nos permite descansar un momento. Y aquí tenemos la parroquia y catedral de San José. Tenemos la catedral de Tapachula. A ver, vamos a ver si podemos entrar. Y pues bueno, estamos aquí en la catedral de Tapachula. Y pues bueno, es una pequeña catedral, pero está linda y acogedora. Creo que eso es lo verdaderamente importante de un lugar como estos, ¿no? Que te sientas bien, que te sientas tranquilo. Aquí también en el Parque Bicentenario encontramos lo que es una de las casas de cultura. Aquí en una de las esquinas encontramos unas puertas. Y aquí dice que
el 14 de febrero del 83. No es cierto. 14 de febrero. Aquí dice que no. Aquí dice que el 15 de febrero de 2008 fue construido el Parque Bicentenario para el mejoramiento de la imagen urbana. Y miren que encontramos aquí. Los famosos helados Irma, que además ahorita están solos, porque bueno, pues también son las 9 de la mañana, ¿verdad? Pero al rato vamos a regresar, porque por ahí se cuenta que son unos helados clásicos aquí en Tapachula. Pues hemos llegado a lo que era el antiguo Palacio de Gobierno y lo que es el centro de Tapachula. Así que pues vamos a conocerlo. Por alguna razón está, no sé si alcanzan a ver estos cables que están ahí colgados. Bueno, ahí hay varios lugares en donde puedes comer. Y bueno, este es el Parque Hidalgo, que es un foro techado y área comercial. Pues bueno, aquí está el parque y en esta otra zona es lo que vendría a ser el antiguo Palacio de Gobierno. Pues bueno, ahorita está cerrado, como pueden ver. Y pues bueno, aquí vamos a una tienda artesanal. Hola, buenos días. Pásele. Recuerde que tenemos para esta. Pásele, caballero. Bueno, aquí tenemos una de las calles comerciales peatonales de Tapachula, como pueden ver. Es temprano, son las 10 de la mañana y pues bueno, ya hay bastante movimiento. Y también van a poder ver a lo largo de muchas imágenes que les voy a presentar que ahorita pues es una situación digamos particular, porque ustedes saben ahorita todas las situaciones que se están viviendo en el mundo de migración y demás. Y pues bueno, aquí en el caso específico de Tapachula y del estado de Chiapas, pues después de lo que pasó en Haití con el nuevo terremoto que sucedió, pues nuevamente pues grupos grandes de haitianos pues vinieron aquí y hay mucho más de lo común, ¿no? Y pues esto es Tapachula y este es el momento histórico que está viviendo ahorita. Y como pueden ver, estamos a 30 de agosto. Ay, ya no sé ni cuándo, en qué día vivo yo. Bueno, 30 de agosto del 2021 y nos encontramos aquí en Tapachula. Este es el Palacio Antiguo Municipal, donde es museo. Hoy es lunes, está cerrado, pero
Mañana esperamos poder visitarlo. Y pues estamos aquí justamente en Tapachula, Chiapas. Allá es la iglesia San Agustín que ahorita vamos a ir a visitar. Y mientras allá está el antiguo Palacio de Gobierno, el nuevo se encuentra acá. Y pues aquí están dos estatuas que lo custodian, que es de Miguel Hidalgo y Costilla y de y pues seguimos con el comercio en las calles aledañas al centro de Tapachula. Ahora estamos en el área del mercado de aquí de Tapachula y según eso en aquella calle van las combis que nos podrían llevar por un lado a la frontera con Guatemala y por otro lado también nos pueden llevar a lo que vendría a ser la playa, ¿no? Puerto Madero, Puerto Chiapas, por ahí. Entonces pues nada más vamos a averiguar cómo está el asunto y vamos a seguir recorriendo lo que es Tapachula. Como pueden ver, la vendimia se da a todo lo que da por el centro de Tapachula. Pues como en la mayoría de las ciudades en el mundo, ¿no? El centro suele ser uno de los lugares, en donde suele ser uno de los lugares en donde justamente el intercambio comercial se da en todo su apogeo, ¿no? Literal encuentras lo que sea aquí. Ok, y bueno, vamos, ya ahí está la terminal, en donde, como les digo, pues salen diferentes combis. Aquí también salen algunas a diferentes lugares, ¿no? También hay taxis y pues puedes ir a diferentes sitios aquí cercanos de Tapachula. Esto es lo que le llaman, según nos decían, cercanías, ¿no? Es decir, a sitios que están pues relativamente cerca de aquí, como Puerto Madero, como otras pequeñas poblaciones. Pues bueno, aquí encuentras pues un poco de todo, hasta papelería por si necesitas imprimir algo. Ay, bueno, vamos a una peluquería, hasta una cafetería. Y pues aquí están los diferentes recorridos e incluso parece que hay hasta tours. Vamos a ver. ¿Un supermercado de comidas? ¿Dónde? Mercado de comidas.
Ahí son las escaleras a la izquierda. Ok, gracias. Por ver nuestros videos y recuerda antes de irte dejarnos un like, suscribirse, comentar y compartir. Mil gracias, nos estamos viendo en el siguiente video, cuídate mucho y nos vemos, chao chao. Y lo que todo México esperaba, claro, un Oxxo. Así es, también aquí hay Oxxos por si eso les quitaba el sueño. Como pueden ver, en Tapachula encuentras literalmente de todo.